Volvemos aquí a Diálogo Abierto por TV Perú para hablar esta vez, Maite, de minería y de los 53.000 millones de dólares que están pendientes de inversión en diferentes proyectos. Imagínate, y parte justamente de la relevancia que tiene este sector son eventos, espacios para discutir lo que hay que hacer con este sector y obviamente seguir dándole el impulso que se requiere. Así es, para esta noche conversamos con Gonzalo Quijandría, que nos acompaña aquí. Muy buenas noches. Él es presidente del simposio 15º Encuentro de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Qué se busca con este evento, que entiendo es bianual? Sí, cada 2 años la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía organiza este evento internacional. Ya son 30 años, este va a ser el 15º. Y lo que se busca básicamente es posicionar al Perú como lo que es, un país con un enorme potencial minero que tiene que no solamente aprovechar, sino que además seguir incentivando a que vengan más inversiones para un sector que está además en este momento en un momento crucial para la humanidad. Como todos sabemos, se viene una transición energética en el mundo. Estamos intentando dejar de consumir combustibles fósiles. Esto va a ser transitorio, va a ocurrir en cierto tiempo, va a ocurrir probablemente primero en los países desarrollados, pero para esa transición se requieren muchos minerales y básicamente lo que se llaman minerales críticos, que son precisamente los que produce el Perú. Les pongo un ejemplo, para pasar de nuestros autos de combustible a un auto eléctrico vamos a requerir, se habla de que los autos eléctricos tienen 30% más de cobre, por ejemplo, no solamente en el auto, sino que además, como ya lo vemos en países desarrollados, las estaciones de servicio, por ejemplo, ya no son solamente echar petróleo, sino que también al costado hay normalmente un cargador eléctrico. Ese cargador implica montones de cobre, de cables de cobre para poder abastecer de energía limpia, como se le llama, de energía renovable, a los autos eléctricos. Eso por poner un ejemplo. Ya si comenzamos a hablar de generadores eólicos, baterías de litio, etcétera, y que van a implicar un cambio sustancial, como decíamos, empezando por los países desarrollados. Probablemente eso lo veamos más adelante en países como el Perú. Pero lo que sí estamos viendo desde hoy es que se van a requerir materias primas para todo ese cambio energético. ¿Quién produce esas materias primas? El Perú, por ejemplo, ¿no? Segundo productor de cobre en el mundo. ¿Y cuánto hemos avanzado justamente en ese proceso llamado también de descarbonización? Bueno, hay determinadas industrias. En el Perú, por ejemplo, operan la mayor cantidad de minas que pertenecen al Consejo Mundial de Minería y Metales. Las minas que son parte del Consejo Mundial de Minería y Metales tienen un compromiso de descarbonización cero al 2050, como los acuerdos de París, y ya hay una hoja de ruta para lograr eso. ¿Cómo se hace? Cambiando pues modos de generación de energía dentro de las propias operaciones. Se está trabajando mucho en cambiar los grandes camiones mineros por camiones eléctricos, por ejemplo. Todo eso se viene ya dando en una hoja de ruta, y eso no es que esté ocurriendo en Australia, en Canadá, está ocurriendo acá, ¿no? En minas como Quellaveco, como Antamina, ya lo están haciendo. Entonces, esto que se va a ver en un sector industrializado, con esa capacidad de capital de hacer, lo vamos a ver replicar muy rápido en prácticamente todos los demás sectores. O sea, hoy nuestra contribución a la descarbonización quizás sea, voy a usar más la bicicleta, y está bien, esa es nuestra contribución personal. Pero en el poco tiempo vamos a ver cómo van a estar más accesibles los autos eléctricos, las propias municipalidades hoy usando buses eléctricos. Todo eso se va a ver de a pocos, pero si hay un sector que está avanzando a pasos muy rápidos es el minero. ¿Y por qué? Porque tiene este doble compromiso: abastecer de minerales para el cambio energético y también reducir su huella de carbono paralelamente. Estamos hablando del sector minero formal, obviamente, ¿no? Así es, y como bien ha indicado, el Perú tiene la posibilidad de alguna manera aportar a la ruta de este proceso de transición energética, porque tenemos minerales importantes. Sin embargo, interiormente en el país, ¿cómo es la situación? Chile, por ejemplo, está liderando fuertemente la transición en la región. Santiago de Chile es una capital que obviamente está creciendo en el uso de vehículos electrónicos. ¿En el Perú podemos soñar con algo de esto? Sí. Y más rápido de lo que uno piensa. El tema con el Perú es que nosotros tenemos fuentes de energía que de por sí
no son necesariamente las más complejas. Nosotros utilizamos básicamente energía hidráulica, que no implica una huella de carbono importante, sobre todo en el tipo de generadores que tenemos. Luego, dentro de los hidrocarburos tenemos gas, que es bastante, digamos, la huella de carbono del gas es mucho menor que si utilizáramos petróleo diésel para el combustible, ¿no? Para generar energía, cosa que hacen otros países. Chile no tiene esa ventaja, el Perú sí la tiene, el Perú tiene múltiples fuentes de energía. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros podemos utilizar esas energías que de por sí no tienen una huella grande, la hidráulica, incluso el gas y otras más, y también tenemos un potencial enorme que ya se está desarrollando eólico, térmico, mientras producimos minerales que van a servir a otros países para poder hacer esa transición. Entonces, no tenemos esa urgencia y velocidad que tienen que tener otros países que no tienen esas fuentes de energía. 2, tenemos los recursos para hacerlo. Y 3, cuando ya se haya dado el cambio de matriz energética, también somos ricos en la generación de esa energía, porque acá tenemos fuentes enormes de viento, de radiación, que son las próximas fuentes de energía, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el mundo está cambiando. Y el Perú tiene un papel fundamental en ese cambio en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta y generar todos una hoja de ruta como país, todos los implicados, en cómo nos ponemos a la altura de este reto, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar en el 15º simposio. Claro, yo decía, ese proceso de transformación energética, pero también el poder desde la minería lograr la reactivación. Yo decía, 53.000 millones de dólares en inversiones, lo decía la semana pasada en Sydney, la delegación peruana que participó en el IMARC 2023, que es el encuentro más grande de minería en el mundo, y ahí se hablaba justamente de poder destrabar estos proyectos. Se habló inicialmente de 10 propuestas, de 10 proyectos, que parece que están con esto de la ventanilla digital buscando activarlas. ¿Cuán viable va a ser eso, digamos, de aquí hacia el próximo año? Bueno, hay 2 temas ahí para destrabar proyectos. Uno, obviamente, todo el tema que se habla, la llamada permisología, ¿no? De tratar de alguna manera, darle predictibilidad a los plazos, no aligerar digamos, la regulación ambiental. Eso está bien, mantengamos la regulación como se tiene, pero que se cumplan los plazos. Si los plazos dicen un año, un mes, que se cumplan. Este es un problema que está en varios países. El presidente Boris de Chile acaba de anunciar que también va a recortar gravemente los permisos mineros, porque estamos obviamente como países que compiten en esta carrera por atraer inversiones. Nosotros la gran ventaja que tenemos es que esos 53.000 millones de inversión en proyectos son proyectos que ya están descubiertos, no hay que hacer mayor exploración, ya se sabe que está el recurso ahí. ¿Qué hay que hacer para explotar ese recurso? Aligerar los trámites, uno, generar paz social, Estado de Derecho, otro, porque el inversionista no va a venir si es que va a tener su proyecto paralizado por bloqueos de carreteras. Entonces, básicamente, ahí tiene que haber un acuerdo de decir, hoy necesitamos esa inversión. 1, 2, el mundo necesita que también hagamos esa inversión para poder satisfacer esa necesidad de metales básicos que se va a requerir. Y 3, estamos entrando, pues, o como ya sabemos, ya estamos en una recesión. Nada puede dinamizar más rápido la economía que una inyección fuerte de capital de esos, dentro de esos 53.000 millones de dólares que están listos para invertir. Se necesita solamente, como decíamos, decisión para poder todos juntos estar de acuerdo con que ese es el camino, esa es la hoja de ruta. Así es. Cada uno de estos proyectos significa cientos de puestos o miles de puestos de trabajo para familias peruanas que también lo necesitan. Y trabajo descentralizado, que es lo más interesante. Esas inversiones no se dan en Lima, esas inversiones se dan en las provincias, que es donde más se requiere. Señor Quijandré, para cerrar, la minería tiene una relación muy estrecha con otra actividad importante, es la agroexportación, sobre todo cuando cierra el ciclo minero.
hay algunas operaciones mineras que ya están en proceso de cerrar. ¿Qué pasa cuando justamente se cierra una mina de tajo abierto, se queda este gran socavón? Hay mucha discusión sobre el hecho de que quedan los restos minerales, la contaminación. Ahí también hay que generar sostenibilidad. Sobre este tema van a hablar en el simposio porque Sí. hay una tremenda oportunidad justamente para vincular dos grandes actividades importantes para el país, la agroexportación, el agro y la minería. Sí, digamos, una no cerrada es algo que ocurría hace 50 años. En los últimos 30 años existe una legislación de cierre de minas que obliga a las empresas, por lo menos las formales, a que cada piedra que yo muevo ya sé cómo la voy a dejar cuando me vaya. Si va a haber un socavón, yo sé que ese socavón va a convertirse en algo, normalmente en un activo minero. Yo puedo enseñarles fotos de lo que son cierres ejemplares que hay en el Perú hoy, ¿no? Mina Regina en Puno, Mina Marta en Huancavelica. Son cierres ejemplares que hoy sirven de activos ambientales más que de pasivos. Pero obviamente conocemos la historia antigua de una minería que, por así era la época, no había esa legislación y efectivamente se quedaron muchos pasivos que muchos peruanos ven y dicen así va a quedar. Lo que puedo asegurar es que así no va a quedar con la minería formal. Hoy hay una legislación muy estricta y hay además fideicomisos y fondos que obligan y que dan dinero para esos cierres, para que justamente se pueda aprovechar en lo que decía, ¿no? Una vez utilizado y extraído el recurso mineral, está todavía la tierra, y la tierra fértil para seguir desarrollando y ampliando nuestra frontera agrícola. Exactamente. Muchísimas gracias. Temas que se van a ver en el 15º encuentro para el próximo año, ¿verdad? Sí, el Muchísimas 15º gracias, será del Gonzalo. 21 al 23 de mayo en el Hotel Marriott de Miraflores. Perfecto. Estupendo. Bueno, muchas gracias por esta charla y nos vamos al corte, ya volvemos con Diálogo Abierto. Gracias.